Hola, hola, bienvenidos a nuestra nueva edición de un especial de Sewing. Mientras esperamos que la gente se vaya conectando y llegue también nuestra coanfitriona Evelyn, les recordamos que somos el Nido de la Corneja, grupo de devoción a la diosa Morrigan en Chile. Y a través de nuestros live streams hemos estado compartiendo diferentes informaciones relacionadas a el paganismo, la brujería, la magia tradicional, la diosa Morrigan, la cultura celta, etcétera, etcétera, en español. Y que todas nuestras historias, nuestros live streams quedan guardados en el feed. Así que si quieren revisar alguno de nuestros videos anteriores, simplemente se meten ahí a nuestro Instagram, Nido de la Corneja, y pueden escuchar cualquiera de nuestros live streams anteriores. Excepto el primerísimo, que fue el primer especial de Sewing del 2021, que ese está en Facebook. Pero todos los demás están acá en el Instagram. Esperamos. Aquí es donde ponemos música de ascensor por mientras. Pero no podemos colocar música porque no sé cómo es el tema de los derechos de autor. Y no quiero que nos bajen los videos. Así que esperaremos por mientras. Y también les recordamos que si tienen dudas, consultas con respecto a cualquiera de los temas que hemos tocado anteriormente, o si tienen propuestas de nuevos temas que les gustaría que tocáramos en el futuro, siempre nos pueden escribir en los comentarios o mandarnos un mensaje por interno, o también nos pueden escribir al correo, que toda la información está ahí en el perfil de nuestro Instagram. Saludito ahí a la gente que se empieza a conectar. Estamos esperando que lleguen más. Y que llegue nuestra coanfitriona. Oh, hola Leito, ¿cómo estás? Saludos por allá, cariños a todos. Quiero corroborar, allá son las 5, ¿cierto? Tenemos desfase de cambio de hora, así que quiero asegurarme de que estemos empezando a la hora que habíamos dicho en el afiche. Ah, ya, súper, gracias. Sí, te echábamos tanto de menos. Ahí llegó la Eve. Ahora sí, por fin. Ay, mucho tiempo sin verte, querida. Sí, Un abrazo muy grande. gracias. Igual. Cariños al Leo que veo que está conectado. Sí, Leito. Te mandamos un abrazote gigante. Abrazo, gracias. Sí. Yo, mientras tanto, esperaba, hice las introducciones de quiénes somos como Nido de la Corte Ya, y que pueden encontrar súper. todos nuestros videos en el feed. Sí, Oh, se sí. conectó mi mami. Besito.
el mejor público. El público fiel de siempre, de todos los lives. Nuestros Y seguidores tenemos más a fieles. Leo, que siempre se conecta, tu mami. Oye, sí, me disculpo por la poca anticipación en la notificación. Hay responsabilidad mía. Eve, pégame todos los palos que quieras. He estado súper ocupada y como que se me olvidó hacer el afiche y recién lo subí hoy. Es que a veces hemos hecho afiche, han pasado cosas y no lo hemos podido hacer, así que era como la sorpresa. Pero estamos los que estamos, que es lo importante. Sí, Y cumpliendo la tradición de todos los años de tener por lo menos un live de Sewing. sí, como que yo creo que dentro de todas las celebraciones de la rueda del año, con la que siempre hemos cumplido es con Zoe. Llevamos 4. ¿Cuatro? Si, cont- ¿Cinco? si contamos el encuentro al vuelo Porque Encuentro 2020. de vuelo fue el 2020. Eh, Sí, Tuvimos el primero, primer live, el 2021, que hicimos sobre las festividades Sewing. de Zoe, sí. Y está en Facebook. Es el único que tenemos en el Está en Facebook. Facebook. Es el único que está en Facebook. Y después tuvimos 2022, 2022. ¿Cuál fue el que donde tuvimos de invitada a la Lidia? Fue uno de esos, 2022, ¿será? Yo creo, no parece. sé. Y Porque el el año año pasado ya pasado, estaba en España. y el año pasado ya no. El año pasado invitamos a la Madi Felipe. Ah, ahí están todos. Ahí fue cuando hablamos de la Sí, Ouija. sí. ¿Van cinco ya? Si eso yo pensaba, y si le sumamos eso en el año del 2017 en tu casa, el del 2018 en la mía, el del 2019 en la casa de la Trini, llevamos varios juntos. Somos constantes, wow. Sí. Al menos con una celebración nos comprometemos a ser constantes. La más importante, porque sabemos lo importante que es Sewing para la Morrigan, así que por lo menos ahí Sí, cumpliendo. Ya, ¿le damos entonces, querida? yo creo que sí, le damos. Sí. Mira, yo estoy súper entusiasmada con el tema del día de hoy, porque con la Eve habíamos estado hablando por interno y partimos conversando así de la vida. ¿Cómo fue que partimos? Ya ni me acuerdo. No sé. Así que comparten todas las conversaciones nuestras, en verdad, como ideas muy inconexas que después van tomando forma. Así es. Y decidimos hablar de la oralidad y el folclore. Y yo creo que ese es un tremendo temazo, es súper interesante y yo creo que la gente que está conectada acá se podría andar motivando también con ese tema. Sí, nos pueden comentar igual en el chat lo que les vaya apareciendo. Enten- ¿Y por qué nos llevó esto dentro de las miles de divagaciones que siempre solemos tener? Fue que gran parte de las creencias que tenemos, que si bien por una parte hay como un sustrato antropológico y que muchas veces ya hemos hablado de Borges Ravena, la Laura O'Brien, que dan como todo el sustento como empírico de que sí, esto existió, la cultura celta sobre todo, no, como que tiene harto de transmisión oral. Su lenguaje, se supone que uno sabe cómo puede interpretar el Logam de cómo escribían, pero la gran riqueza, yo creo, de la transmisión que tuvieron como por siglos y siglos se debe a la oralidad. Y esto no es solamente como hablarla, sino el cómo se van construyendo relatos que van pasando distintas generaciones, cómo se van construyendo mitos y aparte encontramos súper entretenido que en nuestra propia cultura chilena y sobre todo si nos vamos al sur, al campo, Ujú. encontramos mucho de oralidad también. Sí, no, yo creo que ahí de partida, aquí es donde como que quiero hacer un poco la distinción, diría yo, de que cuando la gente habla de magia o paganismo, a veces como que se tienden a poner muchas cosas en un mismo saco. Y
y yo creo que igual tenemos que hacer el ejercicio de ir separando un poco algunas cositas. Porque, por ejemplo, todo lo que nosotros hablamos de mitos o religiones precristianas, que es como lo que generalmente uno asocia al paganismo, cuando habla así como de estos panteones, eh, claro, esos son, son mitos, son en el sentido de que el mito da una explicación a algo que no tiene una explicación, y todas las religiones tienen sus propios mitos, el cristianismo también tiene sus mitos, pero son cosas antiguas, ¿verdad? Por eso ya hablamos que son precristianas. Y ahí está, por ejemplo, los mitos celtas, están los mitos nórdicos, los mitos egipcios, los mitos griegos, los mitos romanos, etcétera. Son como ciertas tradiciones. Pero luego, cuando ya aparece la escritura y todos estos mitos empiezan a transcribir, como dice la E, que cuando recién empieza a aparecer la escritura y ya empieza a haber un registro, que igual tiene una buena distancia de este relato oral, hay muchos aspectos de esa oralidad que se van perdiendo, porque empiezan a quedar registrados en papel, pero en paralelo a eso, hay una serie de relatos orales que se mantienen y que corren en paralelo, y que es como toda esta vida de campo, de ciertos lugares quizás más aislados, aparece la leyenda urbana, eh, y ahí yo creo que igual hay que diferenciar, por ejemplo, cuando hablan, no sé, muchas cosas que uno dice, son, ¿cómo le llaman cuando son? eh, Se me fue la palabra. Cuando, por ejemplo, esto de que se te cae la sal y le tienes que echar la sal al... Supersticiones. Supersticiones, gracias. Eh, Cuando uno dice que la gente es como muy supersticiosa, a veces hay quienes lo atribuyen al paganismo o como que buscan una raíz pagana a todas esas tradiciones. Y yo diría que acá es como que depende del caso, porque puede ser que hayan ciertas supersticiones o leyendas que sí tengan su origen en algún aspecto relacionado a esos mitos antiguos, pero también puede ser que haya muchas supersticiones o leyendas que sean no necesariamente nuevas, porque puede que tengan varios siglos, pero no necesariamente sean paganas. De hecho, yo diría que un tremendo folclore, una tremenda cantidad de supersticiones son en realidad cristianas. Sí, sí, yo Entonces ahí es como creo que que es como una forma de... Yo, yo siempre he admirado, yo creo que siempre lo he comentado en los live, que si bien que lo que le he admirado como al cristianismo y sobre todo al catolicismo fue la capacidad de expansión. Y desde ahí el tomar cosas como locales, cosas o ideas vagas y darle como un sentido y una vuelta para que la gente siguiera la creencia, creo que es algo admirable. Lo que hagan en el Vaticano es otra cosa, pero la forma como se ha llevado, cómo se lleva ese sincretismo el territorio, en el campo, y es donde en el fondo ha estado como el corazón de las naciones, me parece maravilloso, y desde ahí yo creo que gran parte de las supersticiones que uno puede encontrar en el campo, sobre todo acá, eh, se debe a eso, mm, y esa como necesidad como de los seres humanos de darle explicación a las cosas que van sucediendo y que mezclado con un poquito de acá, un poquito de allá, es como ya sí nos hace sentido, y las nuevas generaciones quedado como en la tradición. y aparte que pasan cosas muy curiosas, como que a veces pueblos o culturas que no tienen ninguna relación obvia, así como que se hayan topado en algún momento, a veces tienen mitos, leyendas o narraciones o supersticiones muy similares. Y uno dice así como, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Y ahí lo más bonito encuentro yo que es esto de la experiencia humana, porque hay cosas que todos los seres humanos de alguna forma enfrentamos. Por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez nosotros por interno, por ejemplo, eh, en tiempos antiguos donde quizás, no sé, pues, los niños era muy difícil que alcanzaran la mayoría de edad, solamente un porcentaje pequeño lo hacía, eh, muchas madres en algún momento perdieron algún hijo. Y eso es algo que simplemente pasaba, porque la mortalidad infantil era alta.
Entonces, eso es algo muy, muy difícil de comprender, o sea, como racionalmente, porque por último ahora Sí, no sé, tenemos una explicación científica, pero en el pasado eso no existía. Entonces, ¿cómo uno intenta darle sentido a esos momentos, esos episodios tan difíciles de la vida? Y ahí es donde entra el mito, el folclore, que en el fondo viene a darle un orden a este caos que es la experiencia humana. sí. Y que desde ahí igual es como que si lo pensamos en algunos mitos chilenos, le da un orden, una explicación y una desresponsabilización individual. Porque no es, no sé, en el caso, no sé, que se tenía la creencia de que los niños cambiados por las hadas y que se morían. No es, no es la mamá que a lo mejor pudo haber hecho algo, que su criatura se enfermó o que tuvo un contacto con alguien y se enfermó. Lo que podemos ver en Chiloé no eran las niñas abusadas por las familias, sino que es como las hadas de las colinas que se llevan y cambian a los niños, el trauco que ataca. Es que además le quita la responsabilidad, porque si tú dices, oh, no sé, tu bebé se murió porque hiciste algo mal, es una culpa súper grande. Pero Sí, si tú en cambio dices, ah, no, es que era un niño cambiado, no era un niño humano, era un niño troll. O tú dices, no, es que claro, como dices tú, el tema del abuso intrafamiliar, por ejemplo, no, no era un pariente, era el el trauco, trauco. una criatura mística. Eh, Sirve un poco como para canalizar, yo diría, bueno, tú eres más experta por el tema psicológico, pero yo creo que como para poder lidiar con esos Sí, eventos tan traumáticos, por así decirlo. sí, pero yo creo que la gente necesita como para el funcionamiento interno crearse distintos relatos. Y como que entre las miles de teorías de la psicología que hay, como hay gran parte como que sustenta que el lenguaje es lo fundamental, como, bueno, todos sabemos que el lenguaje es lo fundamental para sernos humanos. Y desde ahí como nos vamos relatando y desde ahí se hila el pensamiento y todo como el aparataje que después ocurre automáticamente, sin procesar. Entonces desde ahí el ir explicándonos, teniendo relatos de los distintos hechos es como súper importante y vital. Yo te comentaba que acá, yo, bueno, yo estoy viviendo en Suecia para la gente que no nos ubica. Y hace un año atrás, más o menos, tuvimos la posibilidad de ir a un museo muy bonito, muy interesante, que queda acá en esta región que se llama Småland. Y es justamente un museo de los cuentos y relatos orales. Y es muy bonito porque cuando uno va a este museo, eh, sí o sí te tienen que hacer una visita guiada. ¿Por qué? Porque lo que se trata de preservar en este museo es la oralidad, es el relato oral. Entonces uno va al museo, que está principalmente enfocado para niños, y todo lo que está en exhibición son principalmente ilustraciones, pinturas, algunas esculturas de distintas leyendas y mitos como tradicionales suecos y especialmente de la región de Småland. Pero este museo está en colaboración y en trabajos de investigación y colaboración con otras partes del mundo. Entonces de repente han hecho conferencias, han viajado a Alemania, han viajado a África, en distintas partes. Y también distintas gente de alrededor del mundo ha venido a este museo. Y lo que se trata de potenciar justamente es esto, de la oralidad. Entonces, si uno va al museo y ve estas ilustraciones en la pared, no te vas a topar con la típica hoja así que hay que leer ese montón de texto que uno generalmente tiene que leer en los museos. No, no existe. Lo que existe es la visita guiada y donde te van contando estas historias. Y uno dice, bueno, pero es que las historias van a ir cambiando un poco, es como el juego del teléfono, ¿verdad? A medida que se van traspasando. Pero acá dicen que justamente esa es la gracia, que cada quien que cuenta la historia se lleva un pedacito y le agrega un poquito de su cosecha. Y dentro de lo que nos contaban en la visita a este museo es que estos cuentos son realmente muy antiguos, antiquísimos, y uno los puede ir rastreando, puede ir haciendo así como el proceso de, casi como el DNA, así de ir buscando la genética del cuento, y a veces son cuentos así como
indoeuropeos muy antiguos que están esparcidos en todas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, cuentos que uno no son familiares, como por ejemplo Hansel y Gretel, que uno dice, ah, como cuento muy alemán, si hasta los nombres así, Hansel y Gretel. Pero este cuento en realidad es muy antiguo. Nosotros lo que conocemos son las versiones de los hermanos Grimm. Justamente ahí Sí, nos que las justo me están están poniendo. comentando. Pero el tema es que los hermanos Grimm fueron financiados por el Estado alemán, porque este Estado recién se estaba consolidando después de las guerras napoleónicas y todo el cuento, cuando Alemania recién se forma como Alemania, porque antes eran puros países-estados. Entonces el Estado les pide a los hermanos Grimm que hagan un trabajo folclórico de recolección de cuentos y los escriban en el idioma alto alemán, porque lo que querían, lo que pretendían hacer era como unificar el Estado a través del lenguaje. Es como un poco lo que nos pasó a Chile cuando se independizó de España, que lo primero que hicieron fue pagarle a los pintores para que fueran a pintar paisajes, porque teníamos que saber, bueno, ¿qué es Chile? Ahora que somos chilenos, ¿qué es Chile? Aquí Creo que pasa es lo más que o menos suele lo mismo. pasar también con los idiomas, po, que el idioma es como estandarizar y hacer como el idioma oficial. Sí, tiene que ver un tema Mm, como de nacionalismo también, como de decir, bueno, ahora nosotros vamos a ser chilenos o ahora nosotros vamos a ser alemanes. ¿Y qué es eso? Bueno, hablamos alemán. Entonces, con este trabajo de recolección de historia, como que se trató de neutralizar un poco, y eso tiene pros y contras, cosas buenas y cosas malas. Pero, claro, o sea, nosotros tenemos la idea de que estos cuentos son alemanes, pero en realidad son mucho más antiguos. mm. Nosotros conocemos la versión decimonónica de los hermanos Grimm, pero estas narraciones orales existían de mucho antes. Y en el Museo de los Cuentos nos contaban que este mismo cuento está en distintas partes del mundo, pero con distintas, donde se va adaptando como a las características de cada país. Entonces, por ejemplo, en Alemania, claro, en la casita de galleta de jengibre, porque es como eso es lo que se come allá en Alemania, Mm. pero no sé si en Rusia tenían la misma versión, pero la casa era así como de salchichas. Y obviamente no se llamaban Hansel y Gretel, tenía otros nombres, y después Ah, no, mucho más ruso. este mismo cuento hasta en Medio Oriente, así como niños que se pierden, ya no es un bosque, quizás en otra parte, pero también hay un tema que los padres los venden. O sea, los cuentos son muy, 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 muy antiguos. Sí, sí, justo de los hermanos Grimm, el viernes hablaban de ellos. ¿Dónde? En el lanzamiento, el viernes, en el lanzamiento del libro de Pablito, que comentaban precisamente esto, que es como que la idea como de construir un mundo común alemán, como que los hermanos Grimm tuvieron como la misión de recorrer como todo el territorio, re recopilando historias, y de eso se hizo alguna selección. De hecho, en Chile, que hace poco busqué como el libro, hay una edición, hay una editorial que se llama Columba Ediciones, que ellas tienen traducidos tienen 35 cuentos de los hermanos Grimm con ilustraciones súper bonitas, y es la traducción como textual desde el alemán hasta el castellano, así que es como la versión sin censura. Sí, porque esos cuentos son mucho más oscuros que las versiones Sí, Disney que sí, conocemos. sí, es como sin el filtro Disney, y están acá en Chile. Mira qué buen dato. Y estaban todos los países en la misma, como en la misma volada Sí, en el siglo XIX. Hans Christian Andersen en Dinamarca, porque también en el siglo XIX estaban todos como romanticismo. sí. Entonces en Inglaterra se ponen a recordar todos los mitos del rey Arturo, Mm. eh, en, eh, en Francia es la chanson de Roland, la canción de Roland. No tengo idea de francés, así que perdónenme mi pronunciación. Eh, y así, pues, todos eran como, vamos a buscar en nuestro repertorio dónde están los cuentos antiguos. Sí. Pero Y antes de eso, En Chile nosotros tenemos nuestro propio recopilador y aquí yo les quería comentar un poquito. Eh, Quería recomendar los libros de Oreste Plas, que de hecho eran unos libros que yo tenía en mi casa cuando yo era pequeña y me encantaban, y ahora descubrí que están en la página de Memoria Chilena, así que pueden ingresar a través de internet y están los PDFs de los libros, así que los pueden encontrar gratuitamente. Y
¿Y cuál es la gracia de Oreste Plat? Que en realidad su verdadero nombre era César Octavio Müller Leiva. Es que fue un escritor y folclorólogo chileno. Y mira, me puse a leer acá su Wikipedia y dice que alrededor de 1942 se inclinó por la investigación folclórica porque obtuvo una beca y trabajó en hartos países aquí de Latinoamérica. Y poseedor de una vasta experiencia, obtuvo la cátedra de folclore en la Escuela de Verano de la Universidad de Chile. Y más adelante fue profesor en la de Concepción y de la Frontera en Temuco. Y en 1943 crea y es vicepresidente de la Asociación Folclórica Chilena. Yo no tenía idea que existía una asociación folclórica chilena, pero Yo tampoco. y él tiene varios libros. Bueno, el más conocido es de mitos y leyendas, Sí, pero tiene otros: que la era como, poesía, los pájaros, los mineros, los juegos, el habla, las sanitas, la comida, la medicina popular, la arquitectura, los personajes típicos, la vestimenta y las costumbres. que es el de leyendas, era como clásico dentro de la literatura noventera que uno tenía que leer en el colegio. Yo dice que Sonia Montesinos también es una gran recopiladora. Súper. Yo creo que nosotros en los colegios como que nos hablaban mucho de los mitos y leyendas casi como eso, como cuentos nomás. Mm. Ahora yo viví la época de las cartas, mitos y leyendas, que si alguien las recuerda. ¿Eran Salo? No me acuerdo quién era. Hoy no me acuerdo. Era como la versión Las cartas chilena. mito y leyenda, ¿de qué empresa era? Salo. Salo me avisan por internet. Un saludo ahí al equipo técnico. Yo creo que eso ayudó a incentivar un poco más el interés por los mitos y leyendas chilenos. Sí, pues que la forma como adaptarse, yo creo, a las nuevas realidades y cómo enganchar, pues, porque, no sé, en los 2000 ya como que leer los libros, que los libros era como ese que uno los tocaba, casi se desarmaban, versus a adquirir esto como en una nueva forma de oralidad, si lo vemos que es como a través del juego mucho más lúdico. Obviamente era como más entretenida las cartas. Es que ahí yo creo que está el tema de la oralidad como algo vivo. Nosotros hoy en día pensamos que solamente la literatura, así como el formato libro, formato escrito, es capaz de sostener el conocimiento, pero se ha perdido mucho esa oralidad. Como contaban antes, de compartir un mate junto al fuego y escuchar las historias de la gente mayor, esa como intergeneracionalidad que se producía, la sobremesa en la casa, ¿verdad? Cuando después del almuerzo se quedaban tomándose el cafecito. Me preguntan qué pensamos del hombre de negro. Ese es el que tenías que invitar a comer si no estabas en problema. Mira, yo ese no lo conozco, no me suena, pero me recuerda a muchas figuras del folclore europeo. Por ejemplo, en Inglaterra, en Gales, si no me equivoco, para Navidad, está esta criatura, el Mary, Mary, no lo puedo pronunciar porque es tan gaélico, pero es como que tiene, es como un cráneo de caballo adornado con cintas y cascabeles, y es una persona que va de casa en casa, acompañado con todo como un grupo de gente, y lo tienen que invitar a pasar, y le ofrecen trago, y le ofrecen trago, y le ofrecen trago, y después tiene que pasar a la siguiente casa y uno tiene que invitarlo también. Y que acá, en el sur, una de las tantas representaciones del diablo que se tiene es este hombre de negro. O si no, un perro negro o una sombra que aparece. Porque mi familia viene de Coyipulli, que es novena región.
donde hay como un sincretismo entre parte como muy cristiana, muy católica, era muy de las misas, pero también estaba el intercambio en esta época, sobre todo con lo que era la cultura mapuche y por las historias que comentábamos hace rato que uno escucha en la sobremesa o en las juntas familiares, dentro de lo que será como mito realidad. Yo tengo que mis tíos como que se tuvieron que arrancar de este gallo que se lo encontraron en la calle que lo seguía, como mucha de la historia como también negativa de los brujos. Mm. Entonces como que es como muy parte como de la historia de las tradiciones del sur, que en la ciudad no se ve tanto, uno no pensaría, un hombre negro, da lo mismo, pero que allá como que se tenía asociado a varias cosas más que configuraban que esas características correspondían al diablo dando vueltas por ahí. Y que estaba como, por otra parte, la idea, en ese pueblo al menos, es que estaban, que también estaba como la tradición de los culebrones. Mm. Entonces se suponía que cuando las personas hacían pacto con el diablo, para tener ganancia, él le dejaba ciertas cosas que eran como una mezcla entre una serpiente gruesa, delgada, como con cara de gato, que cuidaba tanto los terrenos como los mausoleos en los cementerios. Entonces, iba como dentro de las historias que cuentan, lo contaban mis tíos con muchos años. Era como ese pedo de que tuve que arrancar del culebrón y esas cosas que al final uno queda como, oh, era verdad. Pero esas historias yo creo que son como las que más se repiten en las Sí, tradiciones de campo chilena, el encuentro con el diablo. Siempre es sí, como ese caballero de campo así que te dicen, uy, y por allá, al final del cerro, es donde se aparece el diablo. sí, Y hay muchas sí, pues, cosas de hacer pacto con el diablo, de hacer mm, tonto el diablo, como el cuento este ay, ¿cómo era? Que le decía que le fiaba, pero le pagaba mañana, ¿cómo era? Y de siempre era mañana, mañana, veras, sí. mañana, mañana. El roto que engañó el diablo. Mm, sí. Sí. Eso dice que el culebrón evitaba que la gente del cementerio robara a los muertos porque los enterraban con cosas de oro, anillos y todo, sí, po, que se iban como los funerales antiguos, como con todas las riquezas ahí. Yo diría que muchas de las leyendas chilenas tienen que ver con pactos con el diablo, encontrarse con el diablo, Mm, el tema de los brujos, que también sí, está como relacionado, el pacto de los brujos, las brujas de mm, Salamanca, las sí, cuevas con el imbunche, tesoros escondidos, que es lo que ellos mencionan también. Hay muchos mitos y leyendas sobre tesoros escondidos y cómo a veces también el tratar de encontrar esos tesoros, por ejemplo, habían hecho desaparecer pedazos de una montaña, por mm. ejemplo, pedazos de Y con mujeres sufriendo, ¿cómo? mujeres que sufrieron, Sí, porque desde ahí como que cargan penas o condenas, como, la no sé, pues, Lola. la Llorona, las Pascualas de la Laguna de Concepción. Yo me acuerdo que, por lo menos leyendo el libro, había una Lola casi que por región, en toda la región una Lola, y siempre es como, puede ser una mujer sufriente, llorando, como dices tú, como la Llorona, o una mujer hermosa que se aparece en el Cautiva, camino a los hombres y trata de seducirlos, pero a última hora los ataca de alguna forma. sí. Allá en Laja igual hay una laguna que se llama La Señoraza, que es un ojo de mar que está al medio del pueblo. Y se dice que hace mucho tiempo atrás a una mujer como con harto dinero y parece que la enamoraron y después la mataron y la tiraron allá. Entonces la superstición local dice que en la noche de San Juan se aparece la señoraza en la laguna. O sea, y nadie sale. Y se supone que no puedes nadar en la laguna en la noche porque el cuero te puede llevar. El cuero también, famoso. Sí. Y después tenemos los mitos de los mineros. Yo he visto en el libro muchos mitos relacionados a los mineros, lo que pasaba en la mina. Y
del mundo marino, los marineros, los Sí. pescadores, todo lo que pasa en el mar, también mucho mito. Eh, Luego tenemos Chiloé, es un mundo en sí, Mm, es sí. un caso único Ahora, de mitos especiales, algunos muy europeizados, diría yo. lo bonito ahora de Chiloé es que en Castro tienen, hicieron esculturas de madera de sus principales mitos. Porque el año pasado cuando fui, o el antepasado, antes como que por una de las salidas como a la costanera estaba, no sé, la escultura del trauco, de la figura, la pincoya. Y ellos son como muy orgullosos de sus mitos. Eso es lo Sí, bonito. que yo creo que también les ha dado como más visibilidad como isla. Es como su aspecto Sí. cultural identificante. Mm. Vamos a hacer con el bautismo en una catarata. ¿Cuál era? Tocoy, pues. Parece que Tocoy, pues, es la cascada que está cerca, que está en el camino a las cuevas de Kikabí, en Chiloé, que es donde se supone que en Kikabí estaba el pueblo de los brujos. Pero es que hay varios pueblos de Sí, los brujos. y Porque, yo por no, ejemplo, cuando fui, no vi brujos, pero sí lo que llamó la atención que era la única iglesia que tenía la cruz invertida. no, ¿en serio? Sí, y como que se cambió la hora de los teléfonos y como que pasaron cosas Interesante. interesantes. Yo no decía como, bueno, como turista, hola, ¿dónde está la cueva de los brujos? Y era, bueno, en este pueblo no pasan esas cosas, como que devuélvanse. Ya sé. Porque había otra, por ejemplo, que era de Copiapó, del Valle Mm, de Copiapó, que dice la procesión del cerro La Rajadura de Manquehua. Dice, en el cerro La Rajadura de Manquehua, el que ostenta una profunda rajadura, los brujos se reúnen aquí y el día Viernes Santo se ve salir una procesión con luces que se interna por los cerros de los alrededores. Y me recordó mucho justo lo que habíamos estado hablando de las mm, celebraciones de Viernes Santo, que se asocia como a la época en que salen las brujas. mm. Eso parece que es como ya similar a varios países en donde está esta tradición cristiana de que como Cristo fallece en la cruz, es como la victoria del mal y salen las brujas. La bruja. La recta provincia también, que Sí, en el especial de cuando tuvimos el encuentro de Encuentros al Vuelo, tuvimos de invitado a Sergio Fritz y ahí él estuvo haciendo una sí. charla más. Él es el más experto en el tema de la recta provincia. Y gran parte igual del, como la oralidad chilena, como que ha hecho un buen trabajo recopilando historia, escribiendo. Si ahora que hablabas del norte, no sé por qué me acordé, tengo una amiga escritora que estaba escribiendo la próxima novela la quería hacer ambientada en temas como de brujas y al parecer era en el norte de Chile. Sí, es interesante, Mm, tenemos harta cultura ahí y a veces en vez de estar como buscando tanto el tema, por ejemplo, de la bruja británica o el tema de la bruja americana de Salem, se podría hacer un estudio mucho más profundo de la idea de las brujas acá en Latinoamérica, porque tiene como su propio tinte, es un tema mm, distinto. sí. Hace como 4 años en la Biblioteca Nacional hubo una exposición de representaciones gráficas, tanto eran pinturas como algunos hicieron una especie de escultura en el Archivo Nacional, que era, no me acuerdo bien cómo se llama el nombre de la exposición, pero que estuvo ahí, que era sobre las brujas de Chile, la historia como de las brujas de la colonia. Qué bonito, Y fue como justo previo a que todo el mundo se guardara. pucha, me da rabia, ¿por qué me perdí esas cosas? Y era interesante, pues, porque ahí estaba como dibujado o haciendo las cosas que dentro de la, no sé, la literatura colonial acá se encontraba, se dice como que hacían las brujas. Porque, por ejemplo, acá en donde vivo yo en Calmar, en el castillo, justo ahora hay una exposición sobre las brujas de Suecia. Pero las brujas de Suecia son muy distintas a la bruja tradicional que tenemos, la idea que es como la bruja
inglesa que le llamo yo. O sea, tampoco es que sean tan distintas, pero sí tiene sus diferencias. Entonces yo creo que igual, bueno, a la gente que le interesa el tema, vayan a ver el programa que hicimos especialmente sobre las brujas. Pero sí, yo creo que hay un tema ahí con la bruja chilena, la bruja latinoamericana, que es distinta y que se puede ahondar más. Pero por lo mismo, volviendo un poco al tema del principio, no sé si se pueda llegar a mezclar esto con el tema del paganismo, por lo mismo que decía al principio. Yo creo que el tema de la brujería pertenece a esa cosmovisión cristiana o judeo-cristiana, por Mm, así decirlo, el bien y el mal, de que las brujas hacen pacto con el diablo, y que como que mucho del folclore tiene que ver con esto de renegar el bautismo, forma parte de esa visión. sí, es como más, es como más parte como de la tradición, la cultura, más que como configurarse como una corriente actual, creo yo. Y bueno, yo por lo menos no he conocido a nadie que oficialmente esté participando dentro de una tradición brujeril de ese estilo, o sea, que se diga que forma parte de la No, provincia o... no, Yo siento que es como más de mito y leyenda, pero no me ha tocado conocer a nadie que diga que continúe esa tradición, por ejemplo. no, y las personas que yo creo que lo hicieran, lo mantendrán igual dentro del secretismo de los cultos, Mm. que en el fondo es lo que, por lo que uno lee sobre este tipo de tradiciones, es lo que las ha mantenido pervivir. Es como que tampoco nos han autodeclarando, hola, yo hago, Hola, hola, yo yo soy pertenezco a este Dios. culto. No, no creo que sea muy No, aceptado públicamente. sí, si no queremos revivir la Inquisición, Pero también respondiendo a uno de los comentarios que nos pusieron por ahí, sobre que muchos grupos mapuche hoy en día son muy cerrados. La verdad es que yo les encuentro razón. Y ahí quiero explicar un poco. Es cierto que dentro de los mitos y leyendas hay muchos que se relacionan a pueblos originarios. Por ejemplo, en el norte hay muchos mitos aymara, o que hacen relación a, por ejemplo, o quechua, que hablan de como, oh, aquí, no sé, lo que llaman como una india que se casó con un español, o huyeron juntos, y como que ahí se forma una leyenda, como la historia de la ñañuca, por ejemplo, o de la tirana. Y en el sur también hay mucho mito que se mezcla con la cosmovisión mapuche, ni hablar de lo que pasa en Rapa Nui, por ejemplo. Pero es complejo. Yo creo que es complejo cuando eh, gente que pueden ser, por ejemplo, académicos como antropólogos, sociólogos, folclorólogos o cualquier otro tipo de ente que es externo a una comunidad, como puede ser una comunidad de pueblos originarios, simplemente llega, recopila todo esto, a veces sobre todo si son como más antiguos, sin saber muy bien el método, o sea, como que hay temas ahí como de relaciones de poder, de apropiación cultural, como hablamos también en un episodio de la apropiación cultural, de qué tanto se entiende la cultura y si tanto se respeta, porque a veces, por ejemplo, el pueblo mapuche es muy diverso. Entonces tú puedes llegar y entrevistar a dos, tres personas y con eso tú ya sientes que puedes representar a todo el pueblo cuando a veces hay incongruencias entre ellos mismos también. Eh, y después tú llegas y publicas un libro bajo tu nombre y no le das el crédito. necesariamente el crédito, se lucra con eso, a veces se forma realmente apropiación cultural. eh, lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de los pijamas Salud. Tecnam, es complejo. Entonces, cuando un pueblo elige cerrarse, si bien para nosotros es como
que fome porque nosotros realmente tenemos un interés sano, un Mm, interés real en conocer, en aprender, pero ellos están en todo el derecho también a elegir con quién desean compartirlo y bajo qué condiciones. mm, Y como dicen por ahí, uno solo porque tú no tengas algo, solo porque tú no tienes una riqueza cultural, mitológica, folclórica, no tienes el derecho a saber. Tú no tienes obligación, o sea, mm. no tienes el derecho de obligar a nadie a compartir su conocimiento, su sabiduría. Eh, Nadie te debe nada. No sé si se entiende. Nos dice que yo pienso que Chile no tiene una cosmovisión propia. Y creo lo mismo, considerando que igual Chile como país es súper joven y que surgió igual en la época del romanticismo, de los nacionalismos, donde se quiso construir una idea de totalidad de un territorio que no era total. Y yo creo que hoy queramos acercarnos, no sé, de una manera como respetuosa, que de verdad nos gustaría conocer la cultura mapuche, que encontremos cerradas las puertas, es producto igual como de cómo se llevó a construir el país, que fue como casi subyugando, pues, como el tema de que se la morín de las relaciones de poder, que se jerarquizó, de que lo que se estaba construyendo, que no se sabía que se estaba construyendo, era más importante que lo que portaban los pueblos de hace cuánto. O sea, todos sabemos que él está hecho del mestizaje. Pero en el momento cuando se crea que es el ser chileno, eso no pesó mucho. Como que la idea del chileno en abstracto, que era como este ser inteligente, racional, que ahora tenía el poder y el control, era el que iba a construir el futuro, anuló las realidades previas. De hecho, hasta hace súper poco en este país no se hablaba o se tenía omitido que acá hubieron negros. Y está ahora como todo el movimiento reivindicativo afrodescendiente de que era una realidad con su propia cultura, con su propia cosmovisión. En algún momento ellos insistieron en que fuesen incluidos como pueblo originario, así como estaban los mapuches, que fuesen reconocidos y que dentro del blanqueamiento del chileno, yo creo que se pasó máquina a mucho. Y aparte que piensa tú, durante cuántos años, muchas generaciones, que se como que se tenía esta visión muy estigmatizada y prejuiciada, por ejemplo, del pueblo mapuche. Entonces, había que la gente que corresponde, o sea, que realmente es perteneciente a pueblos indígenas como mapuche, por ejemplo, se cambiaban el apellido, trataban de parecer más chileno que mapuche. Mm, Tenían miedo o vergüenza de hablar su idioma. El mapudungún se ha ido perdiendo porque sí. las nuevas generaciones ni siquiera lo querían aprender. Les daba vergüenza hablarlo o los castigaban si lo hablaban. Entonces, ni hablar más encima de su tradición oral, de sus mitos y leyendas. Mm. Y que después llegue alguien, un Winca, y publique un libro sobre, mito y leyenda mapuche, y los aplaudan y se lleven la plata y el reconocimiento. Es feo. O que se vaya para allá, alguien tenga contacto con la cultura y después estén comercializando, no sé, su joyería que son como para elementos sagrados, especiales y que sea como uso, como lleve eso a lo mapuche. Igual es una falta de respeto. Y hoy se me están yendo las ideas, que estaba un poco cansada. Estamos hablando de la oralidad. Bueno, y volviendo a lo que en algún momento les comenté de esa editorial que tradujo los textos de los hermanos Grimm, también tiene harto de los celtas en español. De hecho, existe una muchacha, que no es tan muchacha, claramente, porque nació en 1867, Una Lola. que es Ella Young, era una irlandesa que creció con todas estas historias de hadas, duendes, y después llega a Dublín, conoce el patrimonio como oral
de la cultura, se interesa y empieza a escribir. Escribió recopilación de textos. Tiene un libro que se llama El caballo recubierto de maraña y otros episodios de la saga de Fionn McGuire, cuentos maravillosos de la Irlanda céltica, y hay una mujer maravillosa chilena que maneja alemán y otros idiomas, que es Mónica Kumar, que se dio el trabajo de traducir estos libros en su editorial. Estos son también de Columba Ediciones y están estos libros, que es entendiendo que en 1800, entendiendo lo que hemos hablado de que el cristianismo hace su marca y su marca cultural sobre lo que empieza a llegar, que es como la cultura oficial y todo. Hay partes de no sé cómo llegaron los tratados de Daran al terreno de Irlanda, aunque ahí la soberanía, por lo que me acuerdo, era dada por Brigitte. No, por la Morrigan. También tienen en el sello editorial este libro que es El hijo del rey de Irlanda y otros cuentos ¿Te tinca? escritos y que es en español. Entonces, porque por lo general siempre tenemos la barrera de que estas cosas maravillosas suelen estar en inglés y en otros países, y esto es hecho acá en Chile. Mira. Pero ¿te tinca que después, como nosotros siempre publicamos estos videos en el feed, en los comentarios podemos ir dejando todas las Sí, recomendaciones de los libros que hemos ido mencionando, así la gente puede volver sobre ellos? O después, por último, sacamos un post con respecto a los libros mencionados. sí. Yo me Y acuerdo que también de una tengo una editorial pregunta. argentina tiene muchos cuentos y leyendas celtas, ha hecho un tremendo trabajo de recopilación, y también de otras criaturas mágicas. En estos momentos no recuerdo exactamente la editorial, pero recuerdo el ilustrador, porque el ilustrador ha trabajado con todo esto, y se llama Fernando Molinari, tiene unos dibujos Mm, maravillosos. mm, Y es una editorial. es que por lo general, sí. Es que por lo general lo maravilloso que uno encuentra en español siempre es o argentino o de España que lo hacen. Entonces, fue como que acá hace esto que es Chile, hecho en Chile, es Made como, in Chile. oh, como que no somos las únicas locas interesadas en estas cosas. Ya, teníamos una pregunta que era, pero como ustedes, brujas, ¿cómo practicarían el paganismo en nuestro territorio? De mazo. Sí. O sea, creo que igual hemos tocado algunos temas al respecto en previos lives. Yo recomendaría ver el que hicimos sobre qué es el paganismo y sobre qué es la bruja, el espíritu de la bruja, porque tengo un poco de ruido ahí con la palabra bruja. Mm. Pero en general, si se refieren como a nuestra práctica, mm, yo personalmente, no sé, tú eres después, respóndeme según lo tuyo. Pero yo creo que más allá de las etiquetas y decir como, este panteón, o yo soy, no sé, Wicca, o Asatru, o lo que sea, o más allá de decir, yo soy bruja, o bruja de sexo, o bruja verde, yo creo que lo principal antes de todas las etiquetas es como de hacer un trabajo directo con el territorio, con las deidades, las especies, los ciclos durante un periodo prolongado de tiempo, y ahí solo eso se va quedando. Porque un poco lo que decía la Eve, o sea, ¿qué es Chile? Chile como concepto, eso apareció en el 1800 y algo, eh, o antes que éramos colonia española, pero antes éramos pueblos originarios, y antes, o sea, el territorio siempre ha existido, y las Mm. denominaciones que nosotros le ponemos ahora en el mundo moderno van a continuar variando. Y no es lo mismo si tú estás hablando en el norte, en el centro, en el sur, en la montaña, en el mar, en una zona insular. Entonces yo diría trabajar realmente con el territorio en directo. Para mí eso es como lo principal. Sí, yo creo que sí, como que yo creo que más allá de que el nido se deba al trabajo con una deidad en particular, que no es deidad de ese territorio, yo creo que lo que ha sido como lo trascendental de las personas que hemos formado el nido en distintos momentos es que entendiendo que
nos une la Morrigan. El paganismo no es solamente como, o sea, como entendemos el paganismo, no es como reproducir ritos que encontramos por internet a tontas y a locas, sino como que el trabajo con una deidad o el trabajo con los seres elementales o como se le quiera llamar, tiene que, y llevar el paganismo tiene que ver igual cómo nos relacionamos con el entorno en el cual estamos, cómo vamos viendo los ciclos y desde ahí, y sobre todo desde el respeto, desde todo lo que hay acá que no, que puede ser incluso todavía no inteligible para nosotros, de saber bien qué es todo lo propio de acá, de este territorio que estaba, es el respeto y para hacer las cosas. Y desde ahí siempre, como en los capítulos del paganismo, siempre es como estar como mirando la naturaleza. Nosotros no les vamos a decir como, ya, acá tienen el ritual para esta cosa y en No esta hay un manual. celebración ustedes van a tener, no hay la receta porque de verdad la única receta que le podemos dar es como que vayan siguiendo su camino y lo que de adentro vayan sintiendo que es como el lugar donde tienen que estar. Y puede ser que en algunos momentos, que es lo que nos ha pasado a nosotras, se transite por distintos lugares hasta encontrar o hasta construir algo que es como, ya, con esto me siento cómoda y con esto me quedo. Que es más o menos lo que creo que lo que hablamos hace un Sowin atrás cuando estaba la Madi y Felipe, que son de Wicca tradicional en Chile, que la Wicca tradicional ellos son como de línea gardneriana, pero nunca han andado así como como Jesús en el templo de, eso no es, no corresponde, no, 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 porque siempre, la Madi siempre ha dicho como que cada uno tiene que seguir el camino que uno sienta, pues. Y desde ahí, si uno lo siente auténtico y si no va dañando a la gente ni a los elementales ni al entorno del camino, es ese. El Dieguito. No. Cariño, Dieguito, un abrazo. Sí, sí. Sí. Entonces lo podemos invitar para otro live. Hablando ahí de oralidad, Entre de realidad, cuentos celta, el Diego sabe harto. Yo por el Dieguito conocí el libro de Kelly. ¿viste? Tremendas recomendaciones que se sacan. No, con respecto a lo que estábamos hablando de la práctica, yo creo que es, como dice la Eve, respeto, respeto a las culturas, respeto a las personas, respeto a el territorio, respeto a los ancestros, deidades, espíritu, lo que sea que uno esté trabajando con y trabajar es como esta sano balance entre el individuo y la comunidad, que es también un poco lo que estábamos hablando a veces en capítulos anteriores, que a veces el paganismo se centra mucho en yo, qué gano yo, quiero sanarme a mí, quiero trabajar en mí, quiero mejorar la abundancia o lo que sea, y es como Quiero muy yo. mostrar 1000 títulos que tengo. Yo soy súper sacerdotisa, Sí. nivel alfa, beta, gamma, de no sé qué cosa. Y a veces también es un poco como, bueno, ¿y qué aporto yo? O sea, no es solamente qué gano, pero sino también qué aporto yo a la comunidad, qué aporto yo a los seres, etcétera. Y esta mezcla, también justo balance entre el estudio y la práctica. Mucho estudio, nosotros nunca aseguramos tener una verdad absoluta, estamos en constante aprendizaje y muchas veces hemos tenido que como que volver atrás y decir como, esto que yo dije hace 5 años atrás estaba completamente equivocada. Y uno eso lo acepta con humildad nomás, pero también constante estudio y constante práctica, porque todo esto no se puede aprender solamente teórico, hay que, tienes que vivirlo. Y no hay una receta, yo creo que lo principal es como el camino que tiene una persona puede ser distinto a lo que va a recorrer otra persona y no es malo que sea. No hay como
dentro de la riqueza, yo creo, de cómo se están viviendo los paganismos, es que no hay una forma. No es un dogma, no es como, no sé, para los católicos, los evangélicos, que es como una forma de ser evangélico, una forma de ser católico, una forma de ser testigos de Jehová. Pero los católicos yo creo que son más diversos y aceptan más. Pero acá es como muy, o sea, yo creo que igual por algo la espiritualidad del paganismo ha albergado tanto a las mujeres, a las diversidades, porque igual han sentido una forma de conectar donde no son juzgados por ser, por pensar, y desde ahí está como la vinculación con el mundo natural, las deidades cuando se dedican a algunas deidades, y por eso yo creo que igual se quedan en estos distintos caminos. Y ahí yo también quiero hacer un énfasis en esto que hablábamos de como el mundo academicista, por así decirlo, que es, el mundo académico es una forma de conocimiento. Y obviamente no voy a decir que está mal porque el método científico funciona, por eso el método se ha preservado. Y a mí me gusta saber que si me da un resfrío no me voy a morir, ¿ya? Pero no es el único modo de conocer. Y acá volviendo un poco al tema del día de hoy, el tema del relato oral, el tema de las supersticiones, el mito y la leyenda, también son formas de conocimiento que son válidas y la experiencia misma también es válida. Entonces, a veces pasa mucho con el paganismo o con la magia, etcétera, que cuando académicos hacen recopilaciones, por ejemplo, cuando te hablan de mitos escandinavos o mitos griegos, te lo presentan todo en un libro así como bien ordenadito y te hacen creer como que esto es lo que creían los griegos o esto es lo que creían los vikingos. Y estos son lo que hemos podido recopilar, pero no vamos a saber nunca a ciencia cierta exactamente qué creían y cómo lo vivían. Ahí entra un tema de Mm. construcción que es bien complejo. Pero además tenemos que entender que estas estructuras eran súper variadas. Entonces, nosotros tenemos un poco esta mentalidad, como decía la Eve, del mundo occidental, judeocristiano, por así decirlo, o de las religiones monoteístas, que te imponen una verdad y como que se estudia y todos creen lo mismo y todos se saben el credo, todos se saben los 10 mandamientos, etcétera. Y en el mundo antiguo no necesariamente era así. Entonces, la tradición griega, por ejemplo, era muy distinta en cada ciudad, en cada templo, y lo mismo en la tradición vikinga, la tradición celta, y como dependía mucho de esta oralidad, también va cambiando, pero además se relacionaba mucho el territorio. Entonces, Ujú. claro, puede que existiera un panteón de dioses, pero quizás más importante que los dioses era el espíritu de ese árbol, de ese río. Entonces, tampoco entendamos como que las tradiciones antiguas eran únicas y Uniforme. absolutas. Y el de Guido se va para el Flanedis, que le vaya muy bien porque tiene secho. Sí, va a quedar arriba el video, están todos los videos. Casi todos están en el Instagram, solo el primero está en el Facebook del niño. Y yo creo que los celtas son como o lo que hoy conocemos como los celtas son la principal como prueba de esta diversidad, o sea, el propio idioma, que está como el gaélico irlandés, el gaélico escocés, un dialecto especial que era como de la isla de Man, el galés, es como, y que ahí tenían sus propios deidades y como formas normal y sus propios ritos de lo que hoy vemos como todo esto es los celtas, vemos que son deidades como algunas son súper locales. Culturalmente hablando, los celtas no son un pueblo. Celta es solamente la Mm. denominación lingüística, hablaban el mismo idioma, eso es lo único que tienen en común. No significa que realmente hayan sido un pueblo unificado. Distinto a hablar, por ejemplo, del Imperio Romano, porque el Imperio Romano ya funciona con una metodología de imperio que depende de un centro que estipula cómo van a ser las cosas en las distintas dominios y trata de propagar su cultura oficialmente, pero aún así sufre variaciones. Sí, Ariel, el arqueólogo, tiene su canal de YouTube, muy recomendado, tiene videos muy, muy buenos, pero en inglés.
Pero eso estábamos hablando con la Eve de los mitos y leyendas y cómo muchos tienen sus similitudes entre lo que podemos encontrar de repente acá en Chile y en otras partes del mundo. Y mi conclusión es esa, que depende de la experiencia humana, porque al fondo somos humanos y todos experimentamos cosas más o menos similares en ciertas etapas de nuestra vida. Y yo creo que vale la pena tratar, sobre todo en este mundo tan digital, y rescatando un poco esto de la oralidad. Por ejemplo, los mismos live streams que hacemos aquí con el nido, con la Eve, podrían haber sido un blog, podríamos haberlo escrito, pero no es lo mismo que cuando tenemos una conversación. Sí, Y yo creo que vale la pena, merece la pena tratar de rescatar esa oralidad. Y me gusta mucho que tengamos, por ejemplo, hayamos tenido al Dieguito aquí presente, que hablamos mm, del Pablito, y conocemos otros tantos cuentacuentos que tratan de sí, mantener un poco esto vivo, porque pasa algo cuando realmente se activa mediante la narración oral. Y por eso en la antigüedad era un arte aprender a contar historias. sí. Sin ir más Y era como súper lejos, bien valorado. en el mundo celta tenemos los bardos, que era un Sí, cargo oficial. Exacto. sí. Sí, hablando de relatos, y a propósito de lo que nos reúne hoy, yo encontré dentro de los archivos que tenemos el relato del encuentro del Dágdaga y la Morrigan en el río Unios en alguna noche de Samhain hace mucho, mucho, mucho tiempo, que no sabemos cuánto es, y que dice así: el Dagda tenía una casa en Glen Etin, en el norte, y él debía encontrarse con una mujer en Glen Etin a un año de ese día, alrededor de Samhain, antes de la batalla. El río Unius de Connacht al sur de esto. Él observó a la mujer en Yunus, sí, en Corán, lavándose a sí misma con uno de sus pies en Alod Echtae, perdón, no manejo el gaélico, al sur del agua, y el otro en Los Queen, al norte del agua. 9 trenzas sueltas habían en su cabeza. El Dagda conversó con ella y realizaron una unión. La cama de la pareja es el nombre del lugar desde ese entonces. La mujer aquí mencionada es la Morrigu. Entonces ella dijo al Dagda que los Fomorians desembarcarían en Mag Sefne y que debería llamar a los hombres de arte de Irlanda a encontrarse con ella en la ribera del Unios, y que iría a Sente a destruir a Indeg, hijo de Beadoman, el rey de los Fomorians, y que lo deprivaría de la sangre de su corazón y el valor de sus riñones. Luego, ella le entregó 2 puñados de esa sangre a las huestes que esperaban en la ribera del Unios. La ribera de la destrucción fue su nombre, por la destrucción del rey. Luego esto fue hecho por los druidas y cantaron hechizos sobre las huestes fomorianas. Y eso es una que motiva que Samhain en la relación con la Morrigan, y que en esa época obviamente había mucha pelea, y el terreno de Irlanda fue un terreno cotizado por distintas tribus, distinta gente que quería poseerlo, y los Tota de Dana tuvieron que pasar por distintas batallas como para mantener el territorio. Y dentro de uno de sus invasores fueron los Fomori. Y Y acá acá, podemos ver como la Morrigan igual asociada a la soberanía, y que en algunos momentos apoyó a estos sujetos, otros les tendió trampa, como que los probó para ver si eran merecedores de la tierra. como tiene que ser. Sí.
Sí, acá podemos ver que se repite en varios mitos celtas esta idea de que algún rey o soberano como humano tiene que unirse en algún momento con una diosa, una deidad que corresponde a la soberanía del territorio y que eso viene a dar la Sí, explicación, ¿no es cierto?, de que eh, está autorizado como a gobernar, por así decirlo, como que la tierra que se ve personificada en esta deidad le concede entonces el dominio y es como muchos clanes muchas veces justificaban su poderío sobre cierto territorio. Es como, no, porque en el pasado nuestro ancestro mm, se casó con la diosa de este lugar. sí. ¿Y qué es lo que después pasa a las tradiciones del medioevo de cristianas, como que el poder divino de los reyes, pero que ella no es una diosa que da la soberanía de la tierra, sino que la sangre real hace que cierto clan, por así decirlo, sea El merecedor? derecho divino de los reyes. Sí, porque de hecho en los nombres no me acuerdo en estos momentos, pero dentro de las historias húngaras, las que sustentan lo que es Hungría hoy como tal, en el siglo IX los húngaros eran muchas tribus, que a veces se llevaban bien, otras veces no, si tenían enemigos en común se unían, los enfrentaban y no había cristianismo instaurado todavía. Entonces había tribus, clanes podemos decirle, y una princesa creo que tiene un sueño con un pájaro, tal vez no una paloma, un pájaro más elegante, un águila, y le augura que ella va a tener el hijo, que el hijo va a unificar, o que de las descendencias de ese hijo se va a unificar el territorio en una única nación. Me pasa que descendiente del hijo de esta princesa, creo que es el nieto de ella, es el cristiano conocido como Itzman I, que es el primer rey de de Hungría que unifica Hungría a través del cristianismo. Pero igual está con el relato mítico de el ave, la promesa, también dentro de cuando se supone que ellos llegan al terreno y que las penínsulas de los Cárpatos que por ahí pasaron mucho tiempo antes, lo que hoy conocemos como los celtas, cuando llegan a Europa desde la estepa asiática, también está relacionado con un ciervo, que el ciervo les indica a dónde se tienen que asentar, que es por el sector que actualmente se ocupa en Hungría. Y ¿Sabes que lo es que como muy está? como ciertos animales, como no sé, el ciervo, como que la pureza es animal, el ave que asegura ciertas cosas, o sea, la paloma que le habla a María, acá tenemos el águila que se le aparece en el sueño a esta princesa. Es que sabes lo que estaba Mm, pensando, escuchando tu relato, lo importante que funcionan los mitos y las leyendas para consolidar una identidad y una idea de pertenencia. Y eso ha ido cambiando a lo largo de los tiempos. Es la Era forma el que la conocerán, porque cuando llega alguien acá a la casa le da ansiedad y se esconde. Así que ella es la Lita que llegó en Lita a la casa, por eso se llama así. pobrecita, le da ansiedad. Te entiendo. Porque, por ejemplo, en el mundo antiguo tenemos la idea del mito fundacional, el mito que le da la identidad, como decías tú, un águila, Mm, un ciervo, una diosa que se casa, y así es como se conforma la identidad de cierto clan sobre la soberanía sobre cierto territorio. La idea de que, ¿por qué nosotros tenemos derecho a ocupar este territorio? Bueno, porque ABCD pasó en el pasado. Esto se ve después también en el medioevo, con la construcción de este imaginario que se llama Europa. Porque antes de la Edad Media, mm, Europa no existía como concepto. Existía el Imperio Romano y ellos gobernaban todo el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, que mm, incluía, ¿verdad?, todo el sur de Europa, Medio Oriente y el norte de África. Y es sí, cuando aparece el Islam, ya después de la caída del Imperio Romano de Occidente, que esto se mueve, ¿verdad? Se pierde el norte de África y aparece Europa y Europa se consolida con esta idea como de que
nosotros somos Europa, somos todos cristianos y combatimos contra el mundo oriental que son los Mo- herejes, ¿verdad? sí, los Eh, moros. y luego tenemos en el mundo moderno que toda esta idea como del derecho divino de los reyes y el cristianismo, etcétera, se empieza a perder un poco. Y aparece esta idea como de la razón, el mito del progreso, y Mm, aparecen ya las ideas políticas como una forma de consolidar identidad. Entonces, por ejemplo, las grandes crisis que vemos del siglo XX son básicamente una lucha entre comunismo, ¿verdad? Capitalismo, y las versiones más extremistas, como podrían sí, ser, no sé, por el nacionalsocialismo, etcétera. Entonces, está esta idea como de el relato político es el mito que sostiene la identidad. Y uno de los autores modernos que nosotros tenemos, que es de Yuval Noah Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XX, habla que nosotros ahora mismo estamos en un estado de crisis porque ya no hay mito que nos sostenga. Ya no creemos en la patria, no creemos en la religión, no creemos en algún relato político, no creemos estamos en crisis, en nada. no creemos en nada. Y eso también puede ser peligroso porque nos hace mucho más vulnerables a todo aquello que nos presenta una solución gratuita. Por ejemplo, los grupos extremistas, los grupos terroristas, etcétera, que te dan un sentido de pertenencia, te dan un relato impuesto, porque como tú no eres capaz de crear tu propio relato, te imponen uno. Así que frente a eso, yo diría que la oralidad es importante, el conversar, el diálogo, el verdadero diálogo, no la discusión, no la negociación, porque el diálogo no es lo mismo que una negociación, Mm, em, y tratar de evaluar el relato popular, porque ahí también nos preguntaban eh, qué podríamos considerar como cultura chilena. Y yo diría que de repente no hay que buscar tan atrás. O sea, no tenemos que irnos a mitos y leyendas de 200 o 1000 años atrás. Hoy en día estamos generando mitos y leyendas nuevas todo el tiempo. Y lo que llamamos leyendas urbanas, todo no sé, por el mito de la Quintrala, el mito de Emile Dubois en Valparaíso, empiezan a aparecer, o sea, es una mm. cosa constante el movimiento, no está estático. Y también me historia como pensaba de las santas animitas y de los santos como Romualdito, que es como parte del San Expedito que mucha gente va a pedirle. Pero Romualdito como que igual como volviendo a esta idea como de vidas trágicas y Muchas que veces se terminan asocian a estas y que tragedias. terminan como asociándose a que son como intermediarios con lo divino para ciertos temas, pues. Esta idea de las almas en pena, que son como que se han muerto muy rápido, de forma muy trágica, muy violenta, y no han podido acceder al más allá y se quedan como deambulando en este mundo. Mm, Yo creo que esa es una tradición muy arraigada. sí. Todavía dicen así como, no, en esa casa se murió alguien en un incendio y están penando. Y eso, a pesar de que tenemos como la mentalidad racional, científica, de decir como, pero Ocurre. eso no es. Pero todavía el gran porcentaje de la población yo creo que cree en estas cosas, así como de verdad, de verdad. Y si no creen y se enfrentan con esas cosas, empiezan a creer. Porque bueno, todos sabemos lo que pasó en Chile en la dictadura militar, y que cívico-militar, y que existieron centros de detención, de tortura, de exterminio. Y todos los esfuerzos que se hicieron por limpiar estos lugares. El limpiar era como que no pertenecían a ninguna institución, sino que eran de particulares. Pero dentro de los relatos y los libros y lo que se escucha, sobre todo como a veces los encuentros de personas o en documentales que se han visto, pasa curiosamente que esto que está en la Reina Simón Bolívar, ese lugar donde fue guardado Simón Bolívar y que no se sabía de su existencia porque de ahí la gente no sobrevivió, de ahí salían a los
a los helicópteros, a los rieles, y que se sabe de la historia por personas que trabajaron ahí y por los libros que hizo Javier Rebolleo después sobre lo sucedido. Pero previo a los libros y previo como a situar que ahí ocurrieron atrocidades muy grandes, que posiblemente mucha gente perdió la vida ahí, se construyó un complejo habitacional donde pasaban cosas como penaban, pero también siempre había sido súper difícil que se instaurara una comunidad ahí. La vida de vecinos, siendo que algunos eran, no sé, comunistas que compraron terreno ahí, pero siempre como que había hostilidad, desconfianza, sin como algo concreto que dijera como, no, es que por esto me pasa esto con este vecino, no. Y después cuando sale a la luz que en ese territorio estuvo funcionando este cuartel, fue como, ah, así como que, Todo calza. ahora parece que... Y que eso igual es como muy la tradición de, no sé, como tradición oral chilena o costumbres que se piensa como que las cosas quedan cargadas. Mm, como dice el dicho ese español, dice, yo no creo en las brujas, pero de Pero haberlas hay. ahí está, sí. Y ahí fue como, como que por eso pasaban estas cosas, como que ahora logramos entender un poco más. Yo creo que hay que hay que hacerle caso a la gente cuando dice cosas, porque a veces por algo pasan. O sea, tampoco es como de caer en la histeria colectiva o de que de repente ya cuando algo se vuelve muy masivo, como que se Mm, sube mucha gente al carro y sí. obviamente tampoco se trata de dejar de lado esa como actitud crítica, de decir como, bueno, ¿de dónde viene esta información? ¿Bajo qué contexto? Pero es como un justo equilibrio, porque a Mm, veces pasa que, como dices tú, después la confirmación llega y como que, da sentido. sí. Y tampoco es como la idea de que uno empieza a buscarle como el sentido a todo, o la explicación paranormal a todo, que no es la idea, como no es que estamos avalando la desresponsabilización y que todo lo que pasa es como son los otros, no soy yo, pero a veces cuando es como mucho, puede ser. Y un poco volviendo también a lo que hablábamos al principio, que de repente cuando se habla de paganismo, lo que más uno piensa de repente es como, los panteones. Por ejemplo, si sigues el Mm, panteón egipcio, si sigues el panteón griego, si sigues el panteón celta, etcétera. Y a veces antes de irse tan atrás, trabajar con el territorio, conocer tu lugar de residencia en cuanto a lo que generalmente hablamos que es como el mundo natural, de las mm, especies de plantas, de animales, etcétera, pero también conocer los mitos y leyendas de ese lugar. ¿Qué dice la gente de ese lugar? ¿Qué tradición oral viva existe? No necesariamente tiene que ser súper antigua, pero los lugares yo creo que están todos cargados de una historia que es súper rica. Sobre mm, todo si uno conversa con la gente de mayor edad, tercera edad, guardan historias con respecto al territorio y el solo hecho de sentarse a conversar con ellas no es solamente un acto nanay, así como aceptable de humanidad, de conversar con nuestros adultos mayores, sino que también de rescatar esa oralidad, eh, mm, esa sabiduría popular, que es la que generalmente no queda registrada en los libros. exacto. En los libros de historia siempre vamos a encontrar los grandes personajes, los políticos, los reyes, los tratados, cuando se firmó tal ley, pero cuando uno se sienta a conversar con la gente mayor es cuando uno eh, empieza a conocer esa otra historia. Sí. Una historia con sustancia. Oh, mira, recién se vinieron a encontrar con nuestro directo. Sí, ¡Gusto! Sí, ahora. bienvenidos. Sí, hola. Feliz año nuevo cerca Gracias. del hemisferio sur. Sí. Sí. Pero eso es como lo bonito de la historia, que es como la historia con sustancia.
como la historia real, como que uno ve en los libros la historia de los hechos, de las hazañas, pero como la historia de la gente es la que está perdido muchas veces, po, y que nos queda dentro de las historias que vamos escuchando, los relatos, las tradiciones, lo que volvíamos como la historia oral. Yo Y que ahí tengo, podemos ir viendo cómo van cambiando los territorios también, po, yo como tengo la vida, no sé. muchas historias que era de que escuchaba con mi abuelita o mi mamá de la ciudad de Viña, porque nosotros éramos de allá de Viña del Mar. Y en esa época todos se conocían entre todos, se conocían los vecinos, entonces yo me sentaba a la mesa con ellos después del almuerzo y siempre escuchaba esas historias, a veces repetidas, pero como que a mí me gustaba escucharlas. Entonces como que esa historia de, mira, acá había una panadería, no, es que aquí era donde íbamos a hacer las filas por el aceite y te daban una moneda de cartón y que, en esta tienda nosotros, y ya de eso nada queda, po. Y ahora yo estoy viendo ya el otro proceso que es como que yo ahora soy la que está contando historias de mi propia época, porque yo digo como, oh, yo soy de la época en que el tren pasaba por arriba, po, y ahora el tren en Viña es subterráneo y las nuevas generaciones no tienen ni idea de eso. Entonces, a veces no nos damos cuenta de lo vertiginoso que cambia el mundo. De verdad que está cambiando Sí. muy rápido y si no hacemos esas pausas para valorar, recordar y transmitir, esas experiencias se pierden. Como que me quedaba pensando con esto de la oralidad, del trabajo que hizo la Violeta Parra, Mm, con las canciones y el folclore, con este cruce que como partimos el live, que era como oralidad y folclore, que ella recorrió los campos, recorrió los distintos lugares, como recogiendo esta con la casita. música, po. Sí, esta música y es como súper, creo yo, de la música, la canción, igual es como muy harto de cómo se van transmitiendo las cosas, pues no sé, pues, las canciones de El cuna, ring de la las canciones que a lo infancia. mejor cantaban para el trabajo, para los distintos momentos de la vida, como que la vida musicalizada, asociada como a distintas como canciones o no sé, pues la típica historia, no sé, del sur que uno puede tener, no sé, porque a mí me pasaba en la historia familiar, mi abuelita tenía una guitarra al lado, en la casa, entonces ahí es como que iban amigos, sacaban la guitarra, cantaban, o hacían que tocara la guitarra mi tía más grande, y es como, y que como que parte del hogar, como que el fuego, la comida, la música, y las historias, y desde ahí la risa y otro exceso. Que antes todo tenía una canción, pues. Había una canción para dormir, una canción para coser, una canción para lavar. Y creo que fue, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, creo que fue Walter Benjamin que hablaba en un texto sobre la experiencia y sobre el narrador. Esto de que antes uno cuando trabajaba, por ejemplo, el trabajo antiguo, pre-era industrial, uno conversaba mientras trabajaba. Ujú. Y no fue solamente hasta que se instauró esta doctrina industrial, ¿verdad?, de que hay que producir y que todo lo que no es producción es distracción, que se eliminó la conversación, porque el empleado tiene que estar preocupado de hacer solamente su trabajo y no de conversar. Entonces se pierde ese sentido de comunidad, ese espacio de transferir la experiencia. Sí. Y de hecho lo vemos hoy en día que ya la gente no conversa entre sí. La gente ahora ya ni siquiera se sienta a la misma mesa, anda cada uno en su propio celular, cada uno se come Mm. su comida frente a la tele o frente a cada uno en su pieza y se pierde la conversación. Sí, con esto de trabajar y cantar, me acordé de una escena que obviamente como refleja distintos espacios como de lo que ocurre de Outlander, cuando Ah, están cuando están con las señoras con la lana afieltrando, cantando, afieltrando. Me imagino que así eran muy las prácticas antiguas. porque se trabaja en No, comunidad sí, y la canción te permite llevar el ritmo y mm, además que habían canciones para todo. Entonces uno sabía, por ejemplo, que para producir una manta se necesitaban no sé cuántas canciones, porque entre el hilado, el lavado, el afiltrado, todo, se podía medir en canciones la producción. mm, Pero piensa tú
que incluso cómo nosotros medimos el tiempo es un resultado en realidad de la producción industrial. Cuando la gente se muda del campo a la ciudad, existe esta idea de que el trabajador tiene que cumplir un horario, que hoy en día nosotros decimos ya son 8 horas de trabajo por día, pero quizás en la época industrial era más todavía. Entonces, Además, se coloca un reloj en la fábrica para poder medir la entrada y salida. mm, E incluso se estipula esta idea como de medición global con el horario de Greenwich y que tienes más uno, más dos, más tres, o menos uno, menos dos, menos tres, sí. a partir del ferrocarril, porque cuando el tren sale de una estación tiene que estar llegando a la estación en la misma hora, entonces los relojes tienen que estar sincronizados. Entonces, nuestra medición del tiempo hoy en día está regulada por los medios de producción. Y es como los Pero niños, y es como la antes campana para todo. hay como en los colegios. Sí, por eso estaba pensando, me acuerdo de Hilda, cuando llega de la casita en la nada, llega a la ciudad y que no entiende por qué los niños le tienen miedo a una alarma. Porque si tú lo piensas, antes uno no tenía que cumplir un horario. Cuando uno trabajaba, no sé, pues tenías que vender, eras costurera. Tú elegías cuando querías costurear y después, obviamente sabías que tenías que entregar en cierta fecha o que tenías que hacer cierta cantidad, pero tú te amoldabas. Y yo creo que es lo que estamos viendo hoy en día con la gente que es freelancer, que quiere como volver a eso, o con el teletrabajo, que en el fondo quieren volver a ser dueños de sus propios tiempos y decir, bueno, puedo ser igual de productiva, pero yo puedo elegir en qué horas quiero ser productiva en vez de tener que adecuarme a un sistema que es como objetivo, entre comillas. Son las 6:30 acá en Chile, lo que significa que para la Morín son las 12:30. Yo creo que podemos ir cerrando Sí, ya, llevamos como una vamos a ir idea, cerrando. Vamos, vuelo. como siempre, Sí. pero entretenido el tema. Les vamos a dejar después ahí en los comentarios varios de los libros que hemos Ujú. mencionado, porque los lives quedan siempre guardados, así que los pueden revisitar en el feed. Sí. Y hace unos días les compartimos el live que hicieron de Wicca tradicional, que eran los chicos que el año pasado nos invitamos para Sewing, que lo hicieron sobre la celebración. Tenemos actos Como, súper sí, que interesantes, nuestra tenemos como todas las forma ruedas del de año, hacer comunidad. tenemos sobre el paganismo, tenemos sobre la brujería, tenemos sobre la apropiación cultural en paganismo, tenemos sobre la Wicca, hemos ido recopilando hartas cosas interesantes. Sí. Invitados especiales maravillosos que hemos tenido aquí, Ujú. esperamos seguir viendo nuevos invitados en el futuro. O que se repitan algunos de los antiguos. Dejamos la invitación lista en vista que se viene el solsticio de invierno. La tiramos nomás, decimos, por si acaso, si quieren. Sí, Y bueno, si además se quedan con dudas o comentarios, nos pueden escribir sí. comentarios, DM o mandarnos un correo o por el Facebook. Y si tienen propuestas también de temas que les gustaría que Mm, tuviéramos en el futuro, ningún problema. sí. Ya, Ya estamos, que tengan buena tarde. que pasen un lindo domingo y que Sí, tengan un buen inicio de este nuevo ciclo que se viene. sí. Harto, que se abriguen harto, que se cuiden a los fríos de acá Eso, de Chile. y no Sí. se resfríen. Que no, como dice, que no les hielen las patas. Ya, pues, un abracito a todos. Que Chao, estén muy bien. chao. Chao, chao.